En muchos casos, nuestras creencias actuales pueden no ser realmente nuestras, sino más bien implantadas sin que nos demos cuenta. Como mencionó Harvard Bones, nuestras mentes están siendo influenciadas y moldeadas por diversas fuentes, algunas de las cuales ni siquiera conocemos. Ahora, ¿quién fue Harvard Bones y por qué deberíamos prestar atención a sus palabras? Resulta que fue un pionero en el campo de la propaganda y la manipulación de la percepción pública. En sus palabras, expresó cómo las masas son, en gran medida, irracionales y propensas a seguir sus instintos. Se dedicó extensamente a campañas publicitarias para la industria tabacalera, donde describió cómo los profesionales hábiles podían utilizar la psicología de masas y el psicoanálisis para influir en las personas de la manera que desearan. Este enfoque se ve reflejado constantemente en la publicidad actual, en la cual las compañías, los políticos y otros actores buscan vender sus ideas utilizando técnicas de manipulación psicológica. Es esencial ser conscientes de estos procesos para tomar decisiones informadas y no dejarnos llevar por influencias externas sin cuestionarlas. En última instancia, el conocimiento de cómo se manipula la percepción puede empoderarnos para pensar de manera crítica y forjar nuestras propias opiniones de manera más consciente. Un ejemplo impactante de cómo la percepción pública puede ser moldeada es la historia de John D. Rockefeller. En cierto momento, un asesor de relaciones públicas le sugirió regalar monedas de 10 centavos a cualquier persona que se cruzara en su camino. Esta estrategia, conocida como la moneda de 10 centavos de Rockefeller, fue una campaña para cultivar buena voluntad hacia él y su familia. Incluso hoy en día, vemos tácticas similares utilizadas por celebridades y figuras públicas para ganarse el favor del público. Este ejemplo destaca la potencia de lo que estamos expuestos. Nuestra percepción puede ser moldeada simplemente por la repetición de ciertas ideas y mensajes, creando una especie de programación en nuestra mente subconsciente. Harvard Bones logró convencer a las masas de que fumar era algo positivo, un acto genial, a través de este poder de la repetición, a pesar de que ahora sabemos que fumar es perjudicial para la salud. Entonces, ¿por qué comparto esto contigo? Porque estas mismas estrategias que han sido utilizadas para influir en nosotros pueden ser utilizadas de manera consciente para nuestro propio beneficio. Podemos aplicar ingeniería inversa, lavarnos el cerebro de manera positiva para reforzar ideas que nos impulsen a mejorar y nos permitan ser quienes realmente deseamos ser, en lugar de ser moldeados por influencias externas que buscan que nos ajustemos a sus expectativas. Es un recordatorio poderoso de que tenemos el control sobre nuestra propia narrativa y podemos aprovechar ese poder para nuestro crecimiento personal y desarrollo. En este video, conocerás cómo puedes tomar el control intencional de tu propio proceso de lavado de cerebro, liberándote de influencias negativas y enfocándote en lo que realmente beneficia tus mejores intereses. Gran parte de este poder reside en la manera en que te hablas a ti mismo, en tu diálogo interno y conversación interna. Ahora, adentrémonos en ello. Para comprender este proceso, recordemos que una creencia es simplemente un pensamiento que persistes en pensar. Es un pensamiento que has repetido una y otra vez, cargándolo emocionalmente hasta que se arraiga en tu subconsciente como una creencia. Lo distintivo de estas creencias radica en el sentimiento que las acompaña. Puedes pensar en ello como una carga emocional o energía asociada a ciertos pensamientos. Es importante notar que algunos pensamientos simplemente cruzan tu mente a lo largo del día sin dejar ningún impacto, mientras que otros llegan y te emocionan profundamente. Esto se debe a que el sentimiento detrás de los pensamientos es lo que realmente los impulsa a convertirse en creencias arraigadas. Así que, al entender y gestionar conscientemente estos sentimientos, puedes influir en la formación de creencias más alineadas con tus verdaderos objetivos y valores. En resumen, se trata de ser consciente de la energía emocional que respalda tus pensamientos y dirigirla hacia una dirección que te beneficie. Y esto se debe a que cuando inicias un patrón de pensamiento que se repite con frecuencia, notarás que siempre viene acompañado de una emoción particular. Rara vez te encuentras en un estado neutral al pensar en ciertas cosas, inconscientemente, cada pensamiento parece venir con una emoción adjunta.
Este fenómeno es clave para entender cómo se forman las creencias arraigadas. Harvard Bones, al trabajar con la industria tabacalera, aplicó esta comprensión al buscar asociar ciertas ideas con un sentimiento poderoso, como la libertad. Específicamente, esta estrategia se utilizó con el tabaco, donde las personas estuvieron expuestas repetidamente a la idea de que fumar les proporcionaría una sensación de libertad. Al visualizar esto a través de campañas publicitarias y asociarlo con la acción de fumar, se implantó en sus mentes la creencia de que fumar era igual a ser libre. De esta manera, ciertos pensamientos se vincularon con un fuerte sentimiento, creando la creencia arraigada de que realizar ciertas acciones, como fumar un cigarrillo, proporcionaría una sensación específica, en este caso, la sensación de libertad. Es esencial ser consciente de este proceso para tomar decisiones informadas y conscientes sobre nuestras creencias y comportamientos. Es fascinante cómo nuestras creencias actúan como pinceles que pintan nuestro mundo y dan forma a nuestra realidad. Aquí es donde entra en juego el sistema de activación reticular. Básicamente, este sistema trabaja para aliviar la carga de trabajo de tu mente consciente, ya que sería abrumador intentar manejar conscientemente todos los patrones y creencias almacenados en tu mente subconsciente. El sistema de activación reticular está siempre en alerta, buscando identificar lo que considera importante para ti, guiado en gran medida por tus creencias. Imagina que tus creencias son las lentes a través de las cuales este sistema filtra y decide qué merece tu atención. Por ejemplo, si tienes una creencia arraigada sobre el dinero, como la idea de que el dinero no crece en los árboles o que nunca es suficiente, tu sistema de activación reticular te mostrará a lo largo del día situaciones y detalles que refuerzan esa creencia. Este proceso se debe a que has sido entrenado para detectar lo que está en tu subconsciente y considera importante. Un ejemplo ilustrativo de cómo esto opera y cómo podemos cambiarlo sería: imagina que te emocionas por un nuevo automóvil y te sumerges en la perspectiva positiva de obtenerlo, sin ninguna sombra de duda. La emoción asociada a este pensamiento positivo se conecta con ese deseo, convirtiéndose en una creencia arraigada. Ahora, el sistema de activación reticular, percibiendo la importancia de este deseo, empieza a mostrarte ese modelo de automóvil específico en todas partes, incluso en el color que tenías en mente. Este fenómeno ilustra cómo el sistema de activación reticular opera en función de nuestras creencias y emociones. Antes, ese mismo automóvil probablemente pasaba a tu lado con regularidad, pero simplemente no lo notabas. Sin embargo, al pensar constantemente en él y adjuntarle esa emoción positiva, creaste una creencia que captó la atención de tu sistema de activación reticular. Ahora, este sistema trabaja continuamente buscando evidencia para confirmar esa perspectiva del mundo que has construido. El sistema de activación reticular no está continuamente buscando evidencia sobre lo que es objetivamente verdadero en el mundo, sino más bien sobre lo que es coherente con tu visión del mundo actual, determinada por tus creencias y tu subconsciente. Esto significa que, si tu perspectiva del mundo está inclinada hacia lo negativo, el sistema buscará y destacará evidencia que confirme esa percepción. Del mismo modo, si mantienes creencias positivas, encontrarás constantemente razones para sentirte agradecido, abundante o saludable. En este sentido, el sistema de activación reticular puede convertirse en tu mejor aliado o tu peor enemigo, dependiendo de la orientación de tus creencias. Sin embargo, la buena noticia es que podemos ser proactivos y deliberados al desenraizar creencias que generan influencias negativas. Podemos plantar conscientemente creencias positivas que nos impulsen hacia una mentalidad más optimista. Este cambio en las creencias no solo afecta cómo percibimos el mundo, sino que también influye en las experiencias que atraemos a nuestras vidas. En resumen, somos capaces de moldear nuestra realidad al dirigir nuestras creencias hacia perspectivas más positivas y constructivas. Absolutamente, este ciclo de retroalimentación puede convertirse en un bucle poderoso que refuerza continuamente nuestras creencias, ya sea positivas o negativas. Por ejemplo, si has sido expuesto repetidamente a la idea de que la vida es una lucha, esta creencia se arraiga con el respaldo emocional que le has dado.
La intensidad emocional asociada a esta creencia la hace más poderosa y, por ende, tu sistema de activación reticular buscará constantemente evidencia que confirme esta perspectiva. Ahora, es esencial abordar cómo romper este ciclo y crear nuevos patrones. En la próxima parte, exploraremos estrategias prácticas para desafiar y cambiar creencias arraigadas. Sin embargo, es fundamental comprender la base de cómo se forman las creencias y cómo opera el sistema de activación reticular. Esta comprensión nos permite realizar una ingeniería inversa en el proceso, para luego construir conscientemente las creencias que realmente deseamos. La clave radica en ser conscientes de nuestras creencias actuales, cuestionar aquellas que nos limitan y, de manera deliberada, cultivar creencias más positivas y empoderadoras. Este enfoque nos permitirá influir en el ciclo de retroalimentación, redirigiendo nuestra atención hacia experiencias y percepciones que respalden una vida más plena y satisfactoria. Nunca superamos la opinión que tenemos de nosotros mismos, por eso es fundamental reestructurar nuestras creencias para empoderarnos en lugar de restarnos poder. La realidad es que nuestro sistema de activación reticular no está aquí para sabotearnos, es una herramienta increíble que simplemente trabaja con la información que le proporcionamos. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras creencias? En primer lugar, es esencial dar más importancia y atención a nuestra visión que a las circunstancias físicas actuales. Las circunstancias presentes probablemente seguirán proporcionando evidencia que refuerce creencias negativas existentes. El sistema de activación reticular continuará presentando más pruebas en esa dirección, lo que nos atrapa en un ciclo perpetuo. La idea clave es darle más lealtad a la visión que a las circunstancias físicas. Aquí es donde entra la importancia de asumir el sentimiento del deseo cumplido, como mencionaba Napoleon Hill. Al enfocarnos en pensamientos que nos ayudan a asumir el sentimiento de lo que realmente queremos en la vida, en lugar de aferrarnos únicamente a las circunstancias físicas existentes, activamos nuevamente el sistema de activación reticular. Esto nos permite crear una nueva creencia que respalda nuestra visión, generando así un cambio en el sistema de activación reticular. Al dar más lealtad a la visión, empezamos a pensar más en ella, generando un sentimiento elevado que contribuye a fortalecer esa creencia. Este proceso gradualmente transforma nuestra percepción y la evidencia que el sistema de activación reticular nos presenta, construyendo una nueva realidad alineada con nuestras creencias positivas y empoderadoras. Durante este proceso de cambio es crucial recolectar evidencia que respalde la nueva creencia que estás cultivando. Tu sistema de activación reticular comenzará a proporcionarte pruebas de que esta nueva perspectiva es verdadera y acertada. Una herramienta importante en este camino es estar consciente y atento a esa evidencia, y más aún, tomar nota de ella. Revisaremos esto con más detalle a medida que exploremos las herramientas, pero es esencial comenzar a tomar conciencia de los pensamientos positivos que surgen y casi materializarlos al escribirlos. Aquí, es fundamental reconocer que obtenemos en la vida lo que pensamos y sentimos la mayor parte del tiempo. Si nuestras creencias están inclinadas hacia lo negativo y permanecemos inconscientes la mayor parte del tiempo, estaremos pensando en cosas que no queremos o en aspectos negativos de la vida. Es por eso que tomar conciencia y dirigir nuestros pensamientos hacia lo positivo se convierte en una herramienta poderosa para cambiar nuestras creencias y, en última instancia, nuestra realidad. El hecho de estar inconsciente la mayor parte del tiempo pone tu mente en piloto automático, donde los patrones habituales y las creencias arraigadas operan sin intervención consciente. La clave aquí es volvernos más conscientes y romper el patrón cuando surgen pensamientos negativos. Es esencial entender que cada pensamiento, ya sea negativo o positivo, es como un voto hacia una creencia. Cada vez que permites que un pensamiento negativo siga su curso, estás respaldando y reforzando esa creencia. Por otro lado, cada vez que interrumpes ese patrón negativo y piensas positivamente, estás votando a favor de una nueva creencia más positiva. Entonces, al final del día, te has dado más votos o energía a una perspectiva sobre otra.
Si votas más por las creencias que deseas formar, estás activando tu sistema de activación reticular para proporcionarte más evidencia de eso. Este proceso refuerza gradualmente las creencias positivas, cambiando tu perspectiva y, en última instancia, influyendo en la realidad que experimentas. Es un recordatorio poderoso de que nuestras elecciones diarias de pensamientos y enfoques afectan directamente la calidad de nuestras creencias y, por ende, nuestras vidas. Muchas personas, sin darse cuenta, dan la gran mayoría de sus votos mentales diarios a pensamientos negativos y luego se sorprenden de por qué sus vidas están plagadas de negatividad. La clave aquí es que si permites que lo negativo siga su patrón habitual, estás esencialmente respaldando ese camino. Este hábito puede llevar a que el 99% de tus pensamientos diarios se inclinen hacia lo negativo, generando una realidad más negativa en general. Por otro lado, cuando te hablas a ti mismo desde un lugar positivo, refuerzas, sientes emoción por esas ideas y realmente construyes esas creencias. Al hacerlo, estás cambiando tu enfoque y creando nuevas conexiones neuronales, acortando las conexiones neuronales asociadas con creencias negativas. Este proceso contribuye a un cambio significativo en tu perspectiva y, en última instancia, en tu experiencia de vida. Una herramienta vital en este proceso es afirmar lo que realmente deseas creer y en quien quieres convertirte. Es fundamental tener un objetivo claro. Muchas personas caen en creencias negativas porque no tienen un objetivo definido. Al carecer de dirección, pueden adoptar creencias limitantes sin darse cuenta, como no soy bueno con el dinero o no tengo suerte. Establecer metas y definir quién quieres ser te permite tomar el control de tus creencias y evitar ser influenciado negativamente por la programación externa. La elección consciente de tus propias creencias y metas es esencial, especialmente en un mundo donde las influencias externas tienden a inclinarse hacia lo negativo. Al elegir por ti mismo, estás tomando las riendas de tu propia narrativa y construyendo la realidad que deseas experimentar. Esencialmente, este proceso demuestra cómo nuestras creencias, alimentadas por emociones, pueden influir en lo que percibimos en nuestro entorno. Este entendimiento nos ofrece una herramienta valiosa para moldear conscientemente nuestras creencias y, por ende, nuestra realidad, al dirigir nuestras emociones y pensamientos hacia metas y perspectivas positivas. Es muy valioso que te detengas y reflexiones sobre lo que realmente quieres creer y en quién deseas convertirte. Necesitas mapear claramente esas creencias para luego empezar a eliminar las que ya no se alinean con tu visión y, al mismo tiempo, instalar aquellas que te permitirán alcanzar tus metas. Una vez que hayas creado esa visión para ti mismo, es crucial mantener más lealtad a esa visión que a las circunstancias físicas que puedan estar presentes en el momento. Recuerda, el enfoque es clave, la energía fluye hacia donde va tu atención. Por lo tanto, es fundamental dirigir tu atención hacia aquello que respalda tus creencias positivas y metas. Enfócate en ignorar todo lo demás. Donde va tu atención, la energía fluye, y las cosas a las que prestas atención tienden a crecer en tu vida. Si te ocupas de pensamientos que no te sirven, más de ellos aparecerán. Si te aferras a las circunstancias físicas para reforzar creencias negativas, esas creencias se fortalecerán. A través del sistema de activación reticular, más de esas cosas entrarán en tu vida física. Haz lo mejor que puedas para ignorar completamente cualquier cosa que no sirva a tu misión de convertirte en quien quieres ser o creer en lo que deseas creer. Si tropiezas de vez en cuando, está bien, simplemente intenta recuperarte. El objetivo final es ser intencional y solo aceptar aquello que refuerce quien quieres convertirte o lo que deseas creer. Mantente firme en tu visión y dirige tu enfoque hacia la realidad que deseas construir. Recuerda que estás en acción infinita, siempre estás enviando una señal y recreándote en cada momento. La forma en que te hablas a ti mismo y tus pensamientos contribuirán significativamente a determinar quién serás. Aquí hay algunas herramientas que te ayudarán en este proceso. Primero, interrumpe patrones negativos. Al despertar, ten en cuenta que tu subconsciente puede estar en piloto automático,
especialmente si hay programación negativa arraigada. Interrumpe estos patrones cuando surjan durante el día. Los pensamientos automáticos negativos activan sentimientos y creencias negativas. Neutralizar esa energía puede debilitar esas vías neuronales. Imagina tus vías neuronales como huellas en la nieve. Si dejas de caminar por un camino, la nieve lo cubrirá y será más difícil acceder a él. Este proceso ayuda a debilitar vías neuronales negativas y a construir nuevas, más positivas. Segundo, afirmaciones positivas. Utiliza afirmaciones positivas a lo largo del día. Al elegir conscientemente palabras y pensamientos positivos, estás construyendo nuevas creencias. Recuerda que cada pensamiento es como un voto hacia una creencia. Asegúrate de votar a favor de las creencias que deseas cultivar. Tercero, visualización. Practica la visualización positiva. Imágenes mentales claras y positivas refuerzan tus creencias y ayudan a construir una realidad alineada con esas creencias. Visualiza tus metas y aspiraciones con emoción y detalle. Cuarto, monitoreo constante. Sé consciente de tus pensamientos a lo largo del día. Si detectas pensamientos negativos, no los alimentes, en cambio, redirige tu enfoque hacia pensamientos más positivos y constructivos. Quinto, gratitud. Cultiva la gratitud. Centrarte en las cosas por las que estás agradecido te ayuda a mantener una mentalidad positiva y atraer experiencias más positivas. Recuerda, cada pensamiento y palabra que eliges tiene un impacto en la construcción de tu realidad. Sé consciente de tus elecciones y dirige tu enfoque hacia la realidad que deseas experimentar. Concentrarse en pensamientos negativos refuerza esos patrones neuronales, creando surcos más profundos que se vuelven más accesibles con el tiempo. Para interrumpir y cambiar estos patrones hacia creencias más positivas, necesitas actuar conscientemente. Cuando te despiertes a la realidad de que estás pensando negativamente, es el momento de intervenir. Activa tu mente consciente, cuestiona esos pensamientos y pregúntate si son realmente la dirección en la que deseas ir. ¿Ese es el pensamiento que quieres albergar en tu ser? Tomarte un momento para respirar profundamente ayuda a anclarte en el presente. Una vez que hayas neutralizado esa energía negativa, elige un pensamiento que te haga sentir mejor. No es necesario dar un salto a afirmaciones extremas. Puedes empezar con pensamientos que te entusiasmen o al menos te brinden un mejor sentimiento. Es un proceso gradual. Corta esos pensamientos negativos y reemplázalos con pensamientos positivos y constructivos. Esto te permite cambiar conscientemente el curso de tus pensamientos y, a largo plazo, reconfigurar tus patrones neuronales hacia creencias más positivas y beneficiosas para ti. Continuar interrumpiendo los patrones negativos durante el día tiene dos efectos beneficiosos. En primer lugar, evitas caminar por el sendero en la nieve, es decir, impides reforzar la conexión neuronal hacia la creencia negativa, permitiendo que esa vía neuronal muera gradualmente. En segundo lugar, al darle energía a pensamientos más beneficiosos, estás creando una nueva creencia, la de que tus pensamientos generan evidencia positiva. Es esencial estar consciente durante el día, observar cómo te hablas a ti mismo y cambiar esos diálogos internos hacia algo que beneficie a la persona en la que deseas convertirte. Si alguna vez tropiezas en este proceso, está bien, simplemente continúa haciendo lo mejor que puedas. Otra estrategia efectiva es, cuando interrumpes un patrón negativo, dirigir inmediatamente tus pensamientos hacia la visión que tienes de ti mismo. Si aún no has definido claramente tu visión, puedes explorar cómo hacerlo en un recurso que proporcionaré al final de este video. Al sintonizarte con tu visión, le estás dando más lealtad que a las circunstancias físicas o a patrones de pensamiento que no te sirven. Esto ayuda a construir una nueva vía neuronal alrededor de esa visión, fortaleciéndola con el tiempo. Exactamente, los medios positivos son una herramienta poderosa para lavarte el cerebro de manera positiva. Estos pueden incluir videos, libros, programas de entrenamiento, cursos y otras fuentes que te sumerjan en contenido beneficioso.
Al prestar atención a estos medios, estás permitiendo que esa energía positiva te influencie y contribuya a la formación de pensamientos y creencias más positivos en tu vida. Así como la programación de televisión, la publicidad o la educación han influido en tus pensamientos y creencias en el pasado, ahora puedes elegir conscientemente exponerte a contenido que eleve tu conciencia y te motive a pensar de manera más constructiva. Estos medios positivos actúan como una influencia beneficiosa que puede ayudarte a reprogramar tu mente hacia patrones de pensamiento más saludables y productivos. La exposición constante a contenido positivo puede ayudarte a revertir el lavado de cerebro negativo. Al elegir conscientemente dedicar más tiempo a exposiciones que promueven creencias y pensamientos positivos, estás generando un cambio positivo en tu perspectiva y en tus creencias. Videos como este, programas de coaching y libros de calidad son excelentes recursos para este propósito. El coaching, en particular, puede proporcionar una guía más personalizada y profunda. Al seleccionar cuidadosamente libros recomendados por personas expertas en el tema, te aseguras de recibir información de calidad que te ayude a transformar tus creencias. El hábito de escuchar a mentores, participar en programas de entrenamiento, leer libros selectos y realizar prácticas como meditaciones contribuye significativamente a crear un entorno mental positivo. Esta constante exposición a contenido beneficioso genera emociones positivas y, en última instancia, contribuye a la formación de creencias más constructivas en tu vida. Siempre es valioso compartir información sobre recursos y programas que han tenido un impacto positivo en tu vida, como el coaching y los entrenamientos de alta calidad. Los resultados obtenidos por otras personas a través de estos programas pueden ser inspiradores y motivadores para quienes buscan un cambio positivo en sus propias vidas. La elección consciente de los contenidos a los que te expones puede tener un impacto significativo en tus pensamientos, emociones y acciones. Sintonizar información positiva, ya sea a través de programas de entrenamiento, libros, audios o cualquier otro medio que impulse el crecimiento personal, puede ser una poderosa herramienta para cambiar patrones de pensamiento y crear una mentalidad más positiva. También es cierto que nuestras acciones diarias, incluidos nuestros hábitos de consumo de medios y la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, contribuyen a la creación de nuestras experiencias y realidades. La conciencia de estas elecciones y la intención de dirigir nuestra atención hacia lo positivo son pasos esenciales para el crecimiento personal y el desarrollo de una mentalidad positiva. Gracias por compartir este tiempo conmigo y ser consciente en la formación de nuestras creencias y realidades. No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal.